Lucas, al principio, de una cierta incertidumbre que causaban factores, en este caso exógenos, ¿no? Como puede ser la COVID-19, la reciente guerra de Ucrania, dejando a un lado esos factores imprevisibles que no tenemos la capacidad de prever y a los que por desgracia o por suerte hemos de adaptarnos. También hay factores endógenos, ¿no? de regulación de los gobiernos que a veces imposibilitan el avance económico y por ende también este tipo de operaciones. Desde tu punto de vista, ¿hay un exceso de regulación en nuestro mercado? Bueno, o sea, el tema de la regulación a mí me parece muy importante, porque tiene una incidencia, o puede tener una incidencia enorme con respecto a la actividad económica, el ánimo de invertir y todo lo que eso lleva, de todos los sectores que detrás de una inversión vienen, ¿no? A mí no me gusta hablar con concepto general de exceso o de efecto de regulación. O sea, yo creo que el exceso de regulación no es malo en sí mismo, y el defecto tampoco es bueno o malo en sí mismo. Lo que tiene que haber es una regulación que sea adecuada para generar un ambiente adecuado igualmente de inversión. Es decir, puede haber mucha regulación en sectores que lo necesitan y que ayudan, y sectores en los cuales no es necesario regular nada porque ya está perfectamente definidas las reglas de juego y cualquier cosa que hagas a lo mejor lo único que haces es perjudicar, ¿no? Y lo pongo con ejemplos concretos. Ahora mismo está habiendo una regulación, iba a decir excesiva, pero lo voy a decir en sentido positivo, una excesiva regulación en materia de sostenibilidad, de ESG. Y a mí me parece adecuado. Es decir, ahora mismo produce una serie de situaciones tengo que adaptarme y hay muchísimas cosas que tengo que hacer que en algún momento se pueden percibir como una carga, pero yo creo que el objetivo es muy bueno. Y el objetivo dentro de 2 o 3 años veremos que hay una mejora general de las empresas y del sector económico y en general sociopolítico, que vendrá muy beneficiado con una voluntad firme regulatoria en materia de ESG. Por tanto, hay un exceso de regulación que puede ser una carga, pero que el efecto yo lo veo positivo. Hay otro ejemplo en sentido inverso, que es, por ejemplo, el exceso de regulación del sector bancario. Yo hablo de vez en cuando con amigos, conocidos del sector bancario, y se quejan permanentemente, y creo que con razón, que tiene un exceso regulatorio brutal. Es decir, que un banco en España hay un porcentaje muy elevado de su tiempo que lo dedica exclusivamente a cumplir y velar que todas las limitaciones o regulaciones regulatorias se cumplan adecuadamente, porque si no vienen una serie de consecuencias y de palos encima de la nuca por no haber hecho X cosas que en algún caso son un encorsetamiento y que además les coloca a determinadas entidades bancarias en una situación de desigualdad con otros operadores que igualmente se mueven en el sector financiero bancario sin ser entidad bancaria, que tienen mucha libertad de hacer lo que ellos no pueden hacer, o incluso competitivo con otros países y otras jurisdicciones, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo en el cual puede ser ya una carga excesiva, ¿no? Y luego, que esa excesiva carga que puede soportar el sector bancario provenga quizá de pleitos en masa, sí, o de hábitos perniciosos para el consumidor, que han hecho poner el foco sobre lo que Vox Populi puede considerarse como algo negativo para la sociedad. Sí, estoy de acuerdo, que puede verse por esto y por malas prácticas o praxis en el pasado, pero yo creo que ya está bastante bien regulado, y yo creo que hay un exceso de regulación. Es decir, yo creo que las grandes entidades bancarias pierden eficiencia por el exceso de regulación que tienen y competitividad por el exceso de regulación que tienen en estos momentos. ¿Cuál es el origen? El origen efectivamente viene de una serie seguramente de comportamientos o de patologías que había que reconducir, pero yo creo que ahí ha habido un exceso de frenada. Pero ya para acabar, lo que sí que creo más importante de todo es que la regulación tiene que ser previsible y fiable. Es decir, lo que en ningún caso, y eso es muy pernicioso, es muy negativo, es que haya cambios regulatorios o un exceso regulatorio que produzca inseguridad jurídica. Que sea arbitrario, ¿no?
arbitrario o que en cualquier caso cambie las reglas de juego de forma imprevista, porque eso es inmediatamente consecuencia, causa, efecto. Si conviertes un país con la percepción de que no hay seguridad jurídica por un exceso, cambio o alteración regulatoria, ese inversor ya no vuelve, o volverá ya con enormes prevenciones. Yo creo que ese es el claro límite que nunca se debe pasar, que es generar inseguridad jurídica, ¿no? Hablabas de un ejemplo de exceso de regulación el que puede soportar el sector bancario. Sin ir más lejos, esta entrevista se está grabando el día 4 de mayo. Mañana parece ser que se va a emitir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los afectados por las acciones del Banco Popular. Parece que el abogado general del TJUE emitió un dictamen no vinculante, eso sí, preceptivo, por el cual se podría vaticinar, porque casi siempre el fallo que emite la sala suele tener concordancia con lo que dictamina el abogado general, que no se iba a cubrir a esos afectados por las acciones del Popular. ¿Tienes alguna opinión acerca de este fallo, de este procedimiento? No tengo una opinión especialmente fundada. A mí me parece, este tipo de cosas siempre me parecen muy difíciles de valorar y de tener un criterio muy claro. O sea, yo creo que aquí se mezclan dos cuestiones. Por un lado, entender el accionista individual, el accionista afectado por una situación como esta, que merece todo mi respeto, mi consideración, y entiendo la situación que pueda sentir de perjudicado injustamente o inadecuadamente. Pero por otro lado, bueno, pues las reglas de juego son las que son, es decir, que si hay una propuesta de lo que sea, de acudir a una ampliación de capital en condiciones de mercado y se anuncia adecuadamente y sale mal, pues yo creo que no debe haber una especie como de situación en la cual se cubra en cualquier caso cualquier tipo de perjuicio simplemente porque ha ido mal. Es decir, la regla del juego del mercado es eso, es decir, que tú inviertes y te puede salir bien o te puede salir mal. El problema, y ese es el límite, lo que hay que ver es si la razón por la cual el inversor tomó una decisión de invertir estaba basado en presupuestos falsos o información asimétrica del folleto, cuando se emitieron la compra de acciones. Pero yo creo que es una línea muy fina. Sí, muy fina. Desde luego, si se produce una inversión basada en una creencia inadecuada de negocio o de no haber valorado bien o haber leído bien el folleto, ahí no debería estar cubierto la inversión de nadie. Si se produce una inversión basado en que hay datos erróneos o falsos o crear una apariencia distinta de la realidad en base al cual el inversor medio tomó esa decisión, entonces allá entraríamos en un terreno en el cual sí debería estar de alguna manera cubierto, satisfecho ese perjuicio, ¿no? Pero es muy fino y lo que no tengo es criterio concreto en este caso. Efectivamente, es una línea muy fina. Y quería conectarlo y ponía encima de la mesa la cuestión particular de esta sentencia de Acciones Popular, relacionándolo con el exceso o no de regulación y por encontrar el origen, ¿no? de ese posible exceso de regulación que puede soportar el sistema bancario. Lucas, eres abogado del Estado en excedencia, has formado parte de la Administración. Tu opinión para nosotros es muy válida acerca del bloqueo institucional que soporta el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opinión te merece este problema? O lo que parece ser un problema, ni siquiera quiero quitarlo de tal. Dejo que tú lo hagas. Yo sinceramente ya no trasciendo un poco de este caso concreto particular, ¿no? A mí me parece incomprensible y nunca lo he entendido y además me genera muchísima no sé, impotencia la incapacidad de los grandes partidos políticos en España de llegar a grandes acuerdos institucionales o de Estado. No lo entiendo, a veces me genera, insisto, mucha impotencia. O sea, no me parece
no me parece razonable que los partidos no sean capaces de ponerse de acuerdo con una ley de la educación, que cada uno que venga vaya cambiando lo que ha hecho el anterior. No Entre me bastidores parece... poníamos, antes de comenzar la entrevista, Sí. hablamos de Portugal, ¿no? Sí. Y tú precisamente ahora hablas de la falta de continuidad, por ejemplo, de la ley de educación. Portugal no parece ser un país que sí se pone de acuerdo en ese tipo de cuestiones trascendentales o troncales en su estado de Bueno, yo derecho. no conozco en concreto los detalles de la vida del día a día, porque muchas veces analizamos nuestra vida política del día a día, porque estamos muy involucrados, y la del ajeno nos quedamos en la gran titular. No lo conozco, Sí, también es cierto. pero sí que me da la impresión de que Portugal en los últimos años lo está haciendo bastante bien. Y está creando un contexto legal, bueno, que es atractivo desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Yo me quedaba un poco en el tema, ahí, al hilo de tu pregunta, de la incapacidad de los partidos políticos de llegar a los grandes pactos de Estado, que creo que son 2 o 3 o 4, o sea, es que no son muchos más, pero me parece increíble que no se pongan de acuerdo en una ley de educación, que no se pongan de acuerdo con respecto a una situación de bloqueo institucional con respecto al Consejo General del Poder Judicial. Es que yo creo que deberían ser cosas muy básicas, es decir, que dos, tres, 4 personas alrededor de una mesa con una idea de Estado y no partidista de intentar anticipar cómo estoy ahora y cómo voy a estar dentro de 4 años cuando esté en el gobierno, deje de tenerlo, y el provecho o ventaja o desventaja que tenga en función de que esté en un sitio o en otro de la mesa. Yo creo que hay 4 o 5 cosas, no más, que deberían ser absolutamente estables y absolutamente indiscutibles en función de qué posición tengas, ¿no? En el gobierno o en la oposición. Y este es un buen ejemplo. O sea, a mí me parece increíble, inconcebible e inaceptable la situación que tiene el Consejo General del Poder Judicial en estos momentos, ¿no? Al igual que hablamos de exceso de regulación en algunos sectores, ahora hablábamos del problema del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Has dicho textualmente incapacidad de los partidos políticos. O sea, y uno de los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial, pregunto, ¿ha de depender de un partido político para ser desbloqueado? Al igual que hay un exceso de regulación, ¿no hay un exceso de influencia de los partidos políticos en la vida institucional de nuestro país? Bueno, sí, lo que pasa es que el diseño está establecido por la propia Constitución, con lo cual es complicado desmontarlo, ¿no? Pero claro, el origen de la composición y la manera de nombrar al Consejo General del Poder Judicial, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, estaba establecido, o sea, en el origen, cuando esto se redactó, nadie estaba pensando, desde luego, y sobre todo en el espíritu en el que se hizo la Constitución y los años en los que toda esta estructura se montó, que era un consenso, era un ambiente y un contexto de consenso. Estaba diseñado a la base de que los partidos serían lo suficientemente inteligentes y tendrían el suficiente concepto de Estado como para ponerse de acuerdo y que no generase situaciones, distorsiones que generasen esta influencia del poder ejecutivo o legislativo sobre otros poderes, ¿no? Es decir, que efectivamente se puede entender que hay esa influencia por un mal uso de las previsiones legales, y por tanto lo que habría que hacer es un esfuerzo de subirse un par de escalones y hacer un esfuerzo de alta política, ¿no? Y de sentido de Estado. Hay quien pide una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay 2 reformas que están en marcha, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que podríamos destacar, de lo que es más notorio, el que la instrucción pase a manos de la Fiscalía. Lucas, ¿qué te parece esta solución? ¿Consideras que es adecuada a esta reforma, ir en esta línea? Yo no soy un experto procesalista, con lo cual seguramente diré cosas que son un poco... que habrá mucha gente que no esté de acuerdo. A mí me preocupa, y lo hilo con la pregunta tuya anterior, me preocupa poco conceptualmente que esté en uno o en otro lado. Lo que me preocupa es cuál es la situación
A ver, la situación que podría tener, conociendo la Fiscalía en estos momentos, históricamente, que hay una cierta tendencia a estar bajo la influencia del Ejecutivo de una manera un poquito desmesurada, que se pueda atribuir a los fiscales que se puede entender que quedan bajo una influencia excesiva del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, es más un problema de concepto, de la mayor dependencia o independencia de quien va a hacer la instrucción que de quien lo haga. Es decir, que si la Fiscalía realmente funcionase de forma absolutamente independiente, pues a mí me da igual que sea un juez de instrucción, que sea el fiscal. Lo que quiero es que lo haga bien y lo haga adecuadamente y lo haga de forma independiente. Como yo creo que es el porcentaje supermayoritario de las instrucciones que se hacen en este país. Yo creo que no va a haber un gran cambio si lo hace la Fiscalía con respecto al 90 y tantos % de los casos que se instruyen en España. Es verdad que habrá un 3 o 4% que serán los mediáticos o los que tienen una mayor trascendencia pública, que estarán bajo la lupa de si realmente son auténticamente independientes. Por lo tanto, resumiendo, a mí no me importa tanto que sea uno u otro, lo que creo que es necesario es que quien lo haga sea realmente independiente y que haga una instrucción diferenciada de aquel que tiene que resolver. Bien, hablamos de derecho procesal. Últimamente parece que asoma con cierta fuerza como una manera alternativa de resolver conflictos el arbitraje, sobre todo a raíz de una sentencia de julio del 21 del Tribunal Constitucional, que parece que empezó a corregir una tendencia que había por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de anular por defecto los laudos arbitrales. ¿Qué opinión te merece esta fuente? No, o sea, a mí me parece una gran noticia. O sea, yo llevo en el mundo del arbitraje hace muchísimos años, siempre, salvo una rarísima excepción, siempre actuando como árbitro, y le tengo un especial cariño al mundo del arbitraje. A mí me parece un mecanismo de resolución de conflictos alternativo magnífica, y por lo tanto soy un firme defensor de este sistema alternativo de resolución de conflictos, que en realidad es una alternativa al Poder Judicial, a la vía judicial. Estábamos en una inercia muy mala de resoluciones de tribunales superiores de justicia en los cuales se dejaban sin efecto laudos por supuestos vicios o defectos, y esto lo que estaba restando credibilidad a lo que es la esencia del arbitraje. Yo elijo esta vía de principio a fin y que por lo tanto sé que mi asunto se va a resolver y va a concluir y va a finalizar con el laudo, y no que vuelva otra vez a empezar de cero, pues porque existen X supuestos defectos, ¿no? Con lo cual, lo que se ha producido en este caso de reforzar la independencia, que la institución realmente sea una alternativa de verdad verdadera, digamos, a la vía judicial, y que no afloren determinados defectos, me parece que es bueno para el arbitraje y que genera credibilidad al mundo del arbitraje, y además especialmente en el momento en el que en España, en concreto en Madrid, se ha creado una corte internacional que lo que debe tener es la seguridad de que los procedimientos que se inician concluyen, y se inician en el arbitraje, concluyen en el arbitraje. La Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, está liderada, si no recuerdo, por José Antonio Caínzos, sí, que también es colaborador nuestro. Sí. Enviamos un cordial saludo. También podría colaborar, entendemos, a descongestionar nuestro sistema judicial, nuestra administración de justicia, mejor dicho, y también podría ser una vía alternativa para la resolución de conflictos y para que un abogado joven pueda encontrar otro camino, ¿no? Sí, en este sector. Y quería conectarlo precisamente, encontraba el vericueto del joven abogado, para preguntarte, terminando por las preguntas, por así decirlo, conceptuales, sí, desde el punto de vista humano, ¿qué le aconsejarías a un abogado joven que inicia su andadura en el sector? Lo primero, ilusión. Ilusión porque esta profesión, que es muy bonita, es muy dura también, es muy dura.
tiene un grado de exigencia enorme. Te estás examinando todos los días con todos los clientes y todos los asuntos que llevas. Es un examen continuo, más intenso que en otros sitios. En una empresa, por ejemplo, estás un poco más bajo un paraguas, una cobertura más colectivo, y aquí te vas examinando todos los días. Y si haces mal un asunto, un pleito, o haces mal un asesoramiento, inmediatamente tienes la sensación de que no lo has hecho bien, y que el cliente además pierde la confianza en ti. Y para eso la única manera es tener mucha ilusión, muchas ganas en lo que haces. Y bueno, yo creo que eso es quizás lo principal. Luego, una cosa que yo siempre digo, que no lo digo solamente para los abogados, pero quizás es especialmente importante para los abogados, pero lo digo en general para la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, en cualquier empresa, es intentar aplicar siempre el sentido común. Yo cuando hice la oposición, siempre lo cuento, me gusta mucho el consejo que recibí, intento trasladarlo a quien me quiera oír. Cuando estaba haciendo la oposición tiene dos exámenes que son teóricos, que repites tus temas como un papagayo, y dos prácticos en los cuales tienes que resolver los asuntos, ¿no? Y cuando estaba preparando el primer ejercicio práctico, me dijeron: resuélvelo con la boina. La boina significa resuélvelo como el ciudadano o el vecino de un pueblo profundo de Ciudad Real, que en aquel momento sean incluso analfabeto, pero que tiene mucha sapiencia natural y ya del transcurso de su vida, cómo resolvería el asunto, ¿no? Resuélvelo según esa boina, y una vez que ya lo resuelto con la boina, busca argumentos jurídicos que te den la razón. En el 95% de las ocasiones acertarás. Y en el 5% que no aciertes, lo que no habrás dicho es ninguna tontería. Porque el derecho es la ciencia de lo justo, en teoría, porque las leyes nacen para un beneficio de la comunidad y deberían ser justas. Entonces la ciencia del derecho es la ciencia de la búsqueda de lo justo a través de la aplicación de las leyes, ¿no? Con lo cual el sentido común aplicado al derecho es especialmente importante. El sentido común que no deja de ser una herencia de la costumbre, y no deja de ser la costumbre que empezaron a dar y a infundir algo así como gente con boina por la antigua Roma. O sea que no estamos tan desencaminados. Probablemente una persona con boina sepa por lo menos impartir justicia. Sabe mucho derecho una persona con boina. Y ya por último, para conocerte un poco tus inquietudes, dile por favor a la audiencia qué libro estás leyendo y qué serie o película estás viendo. Ahora mismo, en este momento, no estoy leyendo ningún libro, porque lo acabé ayer por la noche. ¿Y algo así como viendo una película? Sí, porque es un libro que acabé ayer y que me ha entusiasmado, que se llama Bajo una estrella cruel, que es de una autora que se llama Eda Margolius, y es sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una chica con, me parece que 10 años, judía, vivía en Praga. Bueno, pues es llevada a varios campos de concentración. Cuenta la historia de su vida en esos campos de concentración. Se escapa, llega a Praga, toda la situación que vive habiendo escapado, tocando decenas de puertas de amigos o conocidos o familiares, la gran mayoría cerrándose inmediatamente por el miedo que había, de cómo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, con la ilusión de la liberación y con la ilusión de toda una vida por delante, poco a poco se va produciendo un cambio a peor y radical en la vida de todos los ciudadanos, bajo la imposición de un régimen comunista totalitario llevado al extremo, sobre la base de que ella misma tenía una visión muy socialista, muy cercana a los comunistas, pero en ningún caso lo que acabó siendo.
Entonces lo cuenta de una manera tan absolutamente abierta, con una experiencia personal de cómo se le van abriendo y cerrando todas las puertas, de todas las ilusiones quebradas, con una ruptura en muchísimos aspectos personales, intelectuales, de ilusiones, la muerte de su marido derivado por este régimen absolutamente totalitario. En fin, lo recomiendo vivamente, porque yo he leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero realmente este libro es muy impactante, muy impactante. Y una película que haya visto, pues no voy a ser nada original. No hay que serlo, no hay por qué serlo. Pero he visto recientemente El Padrino, que es una de mis películas. ¿La primera o la segunda? Todas, las tres. La que más me gusta es la primera, la segunda y la tercera por ese orden. Pero apasionante. A ver si es nada original, pero a mí me encanta esta película. Y también la novela de Mario Puzo. Pensamos que El origen y también muy amena, siempre se tenía que leer. Muy bien, Lucas, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias y un placer igualmente. Gracias por invitarme. Muchas gracias.